Hola a todos, bienvenidos. En este vídeo hablaremos de las partes del compilador y las fases de la etapa de compilación a forma de síntesis y con un pequeño ejemplo para una mejor comprensión. Vamos a dividir las partes del compilador en dos, la parte frontend y la parte del backend. Y en la parte del frontend está el análisis léxico, el análisis sintáctico, análisis semántico y la generación del código intermedio. En la parte del backend está la optimización de código y la generación de código fuente. En el análisis léxico es la parte que tiene como objetivo convertir la entrada en tokens, eliminar los espacios en blanco, los comentarios, y el compilador se encarga de validar si las palabras o sentencias son o no aceptadas por el lenguaje. Entonces, vamos a utilizar un ejemplo breve sobre un algoritmo de cómo se realiza el proceso de compilación con una fórmula utilizada en electrónica. Esta fórmula se utiliza para encontrar la resistencia total de un circuito. Entonces, pueden verla en la pantalla. Y lo primero que realizamos es declarar cada variable como un identificador o un token. También se hace la separación de los operadores aritméticos, los operadores de asignación, los valores de tipo entero o de tipo flotante. Y como segundo paso encontramos el análisis sintáctico, que se encarga de darnos una estructura de árbol, todos los tokens que se recibieron del análisis léxico. Acá podemos ver cómo se construye o se crea una tabla con un identificador, con el nombre de la variable o el token utilizado por el compilador, qué valor tiene, qué tipo de variable será. Y esto es en el segundo paso del proceso de compilación. Luego pasamos al análisis semántico, que consiste en una comprobación de lo que el análisis sintáctico no pudo realizar. Entonces acá vamos a profundizar el análisis en qué tipos de datos tiene, las constantes o variables del programa, cuáles son los valores, y obtener un árbol de derivación o un árbol binario verificado. Entonces tenemos el ejemplo basado en la fórmula de una resistencia total en paralelo. Asignamos el primer nodo consiste en un signo de asignación de valores, en donde le decimos que nuestra variable final o RTP es igual a una serie de operaciones algebraicas que nos darán el resultado esperado. El compilador se encarga de generar un código intermedio. Esto usualmente se realiza con un lenguaje ensamblador o una sintaxis similar. Esta fase se encarga de preparar el código para las últimas dos fases de compilación. Tenemos el código intermedio de la fórmula de la resistencia total en paralelo, y en la primera línea creamos una variable temporal 1, donde asignamos el valor real o entero del número 1. En la siguiente línea tenemos la variable temporal 2, donde dividimos el número entero o temporal 1 dentro del identificador 4 de los tokens ya previamente identificados. Siguiente línea tenemos una variable temp3, donde dividimos la variable temporal 1
con el identificador 3. En la siguiente línea tenemos el temp4 dividido temp1 y el identificador 2. Son las tres operaciones principales o iniciales, y luego vamos a operar estas variables temporales que hemos almacenado previamente. Entonces tenemos temp5, donde sumamos temporal 2 más temporal 3. En la siguiente línea tenemos temp6, donde ponemos temporal 5 más temporal 4. Y temporal 7, que es el resultado final, donde tenemos el temporal 1 dividido la variable temporal 6. Entonces, ahora el valor del identificador 1 o nuestra variable principal va a ser igual al resultado de todas las operaciones previas, que consiste en la variable temporal 7. Luego, les dejaré en la descripción del video un link a un repositorio de GitHub donde pueden encontrar un ejemplo básico y funcional de cómo realizar una suma en ensamblador. La siguiente parte del compilador es el backend, en donde encontramos pues la optimización del código, la eficiencia en memoria y la reducción de sentencias. Y su primer paso es la optimización del código, donde lo que buscamos es reducir la cantidad de instrucciones dadas a la máquina y eficiencia en memoria al momento de realizar esas operaciones. Lo que buscamos en este paso es reducir cada una de las instrucciones dadas al compilador a únicamente una operación. Una suma, una multiplicación, una división, para el fácil procesamiento y la eficiencia de memoria de la computadora. Entonces, vemos ahora el ejemplo, el código del ejemplo, que hemos reducido la cantidad de líneas del código previo en la generación del código intermedio. Entonces ya no definimos, por ejemplo, una variable temporal para los valores enteros o reales, y procedemos desde el primer momento a realizar ya una operación. En temporal 1 tenemos ya la división del número 1 dividido el identificador 4. Siguiente línea, temporal 2, 1 dividido el identificador 3. Tercer línea, igual identificador, el número 1, perdón, dividido el identificador 2 de nuestra tabla de símbolos o tokens. En la línea 4 tenemos la suma de las operaciones previas, temporal 2 más temporal 1. En la siguiente línea tenemos temporal 3 más temporal 4. Y luego el ID principal o el identificador 1, que es igual a 1 dividido las operaciones previas, es decir, temporal 6. Y ya teniendo la optimización del código, entonces es posible ejecutar las sentencias en un lenguaje ensamblador y así obtener un código fuente o código máquina listos para ser compilados y darnos como resultado un archivo binario o un programa listo para la ejecución. Entonces, en este proceso, en la generación del código máquina o de los programas fuentes, lo que buscamos es adaptar el código a la máquina en donde va a ejecutarse. Entonces, ya se tienen que tener en cuenta otros factores como la arquitectura de la computadora, el sistema operativo en el que se utilizará la aplicación, si es Windows, si es Linux, si es Mac. Y esta es ya la etapa final del proceso de compilación, donde donde el compilador se encarga de generar todos los archivos necesarios, incluir código precompilado, librerías, para darnos como resultado un archivo ejecutable. Por ejemplo, en Windows, un archivo .exe. Entonces,
Esas son las etapas o el proceso de compilación y las partes del compilador.